Yo tengo un recuerdo que era cuando estaba en Japón, que me enviaste una captura y creo que era una chica famosa o algo que te había comprado como 300 o 600 euros en organizadores. Sí, sí, es verdad. Estaba en Perú en ese momento y la verdad que estaba decidiendo si mantener ese producto o no mantenerlo a la venta, porque al principio no me estaba funcionando muy bien, pero sí que le introducí y cenando escuchaba todo el rato el teléfono pitar y eso era una barbaridad. Y, Eran ostras, si ventas. solo he puesto 200 Menudo euros winner, ¿no? y estoy facturando aquí una barbaridad, ¿qué está pasando? Que entraba mucho Muchas dinero. ventas. Llegó una factura de 80 euros de Shopify a mi cuenta bancaria, que la teníamos conjunta con mi mujer, y me llama y me dice que nos han cobrado 80 euros de Shopify, estás loco, ¿qué estás haciendo? Y le dije yo, confías en mí porque ya veo que está empezando a funcionar. Digo, confía en mí, que estos 80 euros no son nada, o sea, nos va a repercutir es una inversión. Y luego con el tiempo me ha dado la razón. ¿En qué cantidad de pedidos estáis preparando cada día o a nivel mensual? Sí, hay momentos en los que estamos en 200 pedidos al día, momentos en los que hemos estado en 100 y momentos en los que hemos estado en 800. Hola, ¿cómo estás? Soy Eric y hoy tenemos una entrevista muy interesante ya que tenemos a Rafa y Pablo, dos amigos muy especiales para mí que llevan mucho tiempo con el e-commerce y os vamos a contar toda la historia, todo su proceso desde cero hasta el día de hoy, en el que tienen miles de pedidos cada mes y vamos a contar todo lo bueno, todo el proceso, cómo empezaron, los altibajos que han tenido durante el camino y todo lo bueno y lo malo, todo lo que han aprendido y todas las cosas que creemos que os van a aportar valor si estáis pensando en crear vuestro negocio o si ya lo tenéis y queréis aumentar esas ventas y escalar vuestras ventas. Y el formato de la entrevista va a ser una lista de preguntas que tengo pensadas que os van a aportar valor, pero también va a ser un poco una charla en la que vamos a estar hablando cosas así un poco más como si estuviésemos hablando normal y cualquier cosa que os parezca interesante podréis dejar una pregunta en los comentarios y vamos a estar ahí respondiendo cualquier punto que queráis preguntar y demás. Así que vamos a empezar con la primera parte, cómo empezó Rafa, cómo empezó Pablo, cómo empezaron de forma individual y luego cuándo llegó ese momento en el que unieron fuerzas. Vamos a ver todo el proceso. Así que vamos a empezar. ¿Queréis presentaros un poco cada uno? Rafa. Sí, pues la verdad que yo cuando terminé la ESO decidí hacer un ciclo formativo y después empecé a trabajar y quise retomar otra vez los estudios y hice el curso Puente y salté a la universidad online y duré poco menos de un año. Me di cuenta de que eso no me aportaba lo que yo necesitaba para hacer el trabajo que yo quería hacer y decidí dejarlo ahí. Porque estabas estudiando marketing, pero el marketing de la universidad yo siempre pienso que es marketing como muy antiguo, ¿no? Sí, Porque el marketing se actualiza demasiado rápido. Sí, eso es. Yo me di cuenta de que había demasiado paja, contenido que a mí no me servía para aplicarlo en el trabajo que yo estaba y la verdad que lo vi como muy anticuado. Entonces decidí dejarlo y seguir trabajando. Luego, más adelante, ya pasaremos a hablar de cómo empezaste con las tiendas, pero bueno, es interesante saber lo que estudiaste. Pablo, ¿tú qué estudiaste cuando acabaste el instituto? Yo hice bachillerato y no tenía muy claro después a qué me quería dedicar o qué quería estudiar, así que me puse a trabajar hasta que, pues no sé, creo que a los 26, 27 años empecé a hacer una formación para ser entrenador personal, dedicado a la salud, no dedicado ni a la estética ni al rendimiento, era más enfocado a la salud y la verdad es que me encantaba, me sigue encantando. Y fui haciendo formaciones hasta que llegó un momento que hice un máster todo no reglado, pero me permitió dedicarme al entrenamiento personal, hasta que monté mi primera tienda y luego ahí ya pues, puedo explicar un poco más de mi historia, pero realmente de marketing ni siquiera universidad online ni nada, yo no tenía ningún tipo de conocimiento de marketing, imagínate, vengo del mundo del ejercicio físico y luego ya pues mi historia cambió radicalmente por una serie de motivos y me encuentro en esta posición ahora mismo feliz. Yo os quería preguntar, porque yo cuando acabé de estudiar, luego tuve como un momento, un punto de inflexión, que fue, bueno, yo creo que siempre había tenido el sentimiento ese de tener mi propio negocio o hacer mi propio camino, ¿no? Pero es algo que tienes ahí y que piensas que es un poco irreal, ¿no? Que no, el sistema no te enseña este camino. Entonces, para mí hubo un momento, yo me acuerdo que estaba en Paseo de Gracia, entré a una librería, a la Casa del Llibre, y vi un libro de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, y es un libro muy famoso, pero en aquel entonces no era tanto,
Y cuando lo leí, pues para mí ese fue un punto de inflexión que decía, pues todos los sueños que yo llevo arrastrando desde la universidad y todo eso, creo que sí es posible para mí un camino alternativo, ¿no? A no solo estudiar, que me contraten y ya está. Entonces, ese libro para mí fue como un punto de inflexión que dije, quiero hacer mis propios negocios, ¿no? Que ahí fue cuando empecé el restaurante y otras cosas. Entonces, yo os quería preguntar si vosotros habéis tenido un punto de inflexión así como muy concreto o ha sido también un sentimiento que se ha ido despertando durante el tiempo. ¿Cómo ha sido en cada caso? En mi caso ha sido natural. O sea, al final yo me suelo guiar por la intuición y por el sentimiento, lo que me apetece, siempre con responsabilidad, pero ha sido todo como muy natural. Era una persona que trabajaba de manera asalariada, después para dar el salto a ser entrenador personal me hice autónomo y luego el salto natural, ahora que me dedico al e-commerce, fue montar una empresa junto con Rafa, que es mi socio. Pero para mí fue algo natural que creo que en mi caso tenía que ver más por cómo soy que realmente por otro motivo. Es decir, a mí me gusta la juerga, me gusta la fiesta, me gusta emprender, me gusta hacer cosas nuevas, retarme, me aburro enseguida de algunas cositas, por lo que eso me permite, pues no sé, por ambición o por lo que sea, intentar crecer, y de manera natural fui dando paso a paso hasta llegar a este punto. No fue un punto de inflexión para montar mi primera tienda, sí, que luego lo explicaré, pero a la hora de ser emprendedor o empresario fue todo como muy natural y creo que eso vino dado por cómo soy, por cómo puedo llegar a pensar hasta hoy. Lo lleva dentro y se fue desarrollando de forma natural. Yo creo que sí. Yo creo que ha sido un poco de ambas cosas. Me explico, yo siempre he sido un chico muy ambicioso y siempre quería algo más en los trabajos, siempre quería como algo más y algo más y algo más. Pero el punto que me hizo cambiar, ese punto de inflexión de pensar oye, ya no quiero trabajar para otro, quiero hacer mis propias cosas, es cuando estuve en un trabajo que no estaba muy cómodo. Y entonces ese punto de inflexión es el que me hizo saltar con la ambición y eso se juntaron en la mezcla para poder lanzarme en mi propio camino. Eso es muy interesante lo que dices porque yo recuerdo que cuando estaba en el trabajo que no me gustaba, eso era como que me daba energía para luego pasar al siguiente. Yo me acuerdo que hasta odiaba cada día de mi vida cuando me creo que despertaba. hemos pasado todos por ello, ¿no? Sí. Y yo creo que al revés, cuando estás cómodo es como que cuesta mucho, porque estás cómodo, no hay nada que te empuje y a lo mejor cuesta dar el paso ese a conseguir. Yo creo que al final es un equilibrio, ¿eh? Cuando estás muy cómodo, en mi caso, me siento aburrido, me siento que no tengo retos en mi vida, y cuando estás amargado quieres salir de ahí. Y creo que cuando encuentras el equilibrio, que nunca existe, o sea, en momentos puntuales sí, pero yo he estado en los dos extremos y cualquiera de los dos extremos me ha hecho saltar por incomodidad o por lo que sea, a intentar encontrar ese equilibrio de no estar amargado, pero tampoco demasiado cómodo. Y creo que al final, encontrar ese equilibrio creo que puede ser una clave para que una persona se sienta realizada con lo que hace cada día, en su día a día, porque al final donde más tiempo pasamos es en nuestro trabajo, en nuestro oficio, en lo que nos queremos dedicar. Aunque la entrevista o la charla va de negocios digitales, quiero preguntaros también si antes de descubrir el mundo digital, si habíais pensado en hacer un negocio físico. Seguramente sí, pero si os acordáis de alguna idea o si incluso lo habéis llegado a hacer, ¿qué idea ha sido o qué habéis hecho? Pues yo hasta descubrir el e-commerce, como me dedicaba al entrenamiento personal y no me iba mal, tenía mis clientes y estaba tranquilo a nivel de mi vida. Por esa ambición, al final lo que yo quería montar era mi propio centro de entrenamiento personal. Eso lo que requería era una inversión pues, de local, de maquinaria, los clientes ya los tenía, pero bueno, la inversión de tiempo, esfuerzo, dinero era importante. Pero sí, siempre fue mi idea montar mi propio centro de entrenamiento personal enfocado a la salud. Ostras, ¿cuánto dinero crees que necesitas? Nunca lo llegué a plantear porque nunca lo llegué a tener, quiero decir, o sea, al final las maquinarias con las que yo trabajaba, por la formación que yo había hecho, eran maquinarias, no eran baratas y una sola máquina ya costaba su dinero y como no tenía ese dinero ni para dos máquinas, nunca me lo llegué a plantear, pero la inversión era que podía haber empezado con menos máquinas y seguramente pues al final hubiera ido evolucionando. Pero no creo que estaba en el punto todavía de dar el salto por el nivel económico y por nivel también de que iba a ser papá y estas historias, no creía yo que era el momento de dar ese salto, pero la inversión a nivel económica podría haber sido importante. No te sé decir el importe, pero sí, más de 50.000 yo creo que
que debería haber puesto, sí. Seguramente mucho más. Sí, yo creo que sí. Digo para empezar. Sí, con lo que vale una máquina seguramente puedes hacer un montón de publicidad, aunque eso hablaremos luego. Sí. Ya te digo con que Facebook Ads, pero bueno. Y Rafa, tú habías pensado, bueno, tú y yo habíamos hablado muchas veces de vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Yo la verdad, o nosotros, he pensado siempre en muchos negocios y he hecho muchos números, pero lo único malo es que nunca tenía dinero para hacer ninguno. Eso era la verdad, pero mi padre tenía un negocio de camiones, pues pensé en seguirlo. Luego pensé también en comprar pisos y poner al alquiler, luego en una cafetería, luego pensé de lampista. Bueno, y muchos negocios que yo he pensado, pero jamás lo he ejecutado porque el riesgo que era de inversión era bastante alto para el retorno. Que si te sale bien, pues perfecto, pero era jugársela mucho, o sea, todos tus ahorros, jugártelo a una, ¿no? Como hemos visto, un negocio físico tiene un montón de riesgo. Yo en mi caso tuve un restaurante que luego al final no funcionó bien y quedé con una deuda y fue en ese momento cuando yo descubrí los negocios digitales, ¿no? Quería seguir con la idea de tener un negocio físico, pero buscaba una alternativa. Bueno, en realidad no lo buscaba, pero a lo mejor fue inconscientemente, encontré la solución. Quiero seguir teniendo un negocio propio, pero no tengo dinero y no sé cómo hacerlo. Entonces ahí fue cuando yo descubrí los negocios digitales y empecé, bueno, mi historia con mi aventura, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, en qué año o cuándo fue vuestro primer contacto con los negocios digitales? Pues no sé si te suena un tal Eric Valladares. Yo recuerdo de que Rafa me había comentado algo de que tú tal, pero era como todo muy abstracto y tal, y me acuerdo que hicimos un viaje de amigos, que fuimos todos a Zaragoza. Y ya pues con una copa y tal ya te vine de, oye Eric, ¿esto que estás haciendo y tal? Me empezaste a explicar un poco más y fue cuando se me despertó el gusanillo. El viaje fue porque iba a ser padre y fuimos a hacer una despedida de no padre, bueno, ya cosas nuestras. Y a partir de ahí, que tú me explicaste eso, hice un clic, ¿vale? Yo iba a ser padre, iba a tener esa baja de paternidad, aunque fuera autónomo y tal, y dije, este momento lo voy a aprovechar para eso. Y empecé justo ahí, cuando tú me hablaste de ello, me ofreciste tu formación, la hice lo más rápido que pude, intentando absorber todo lo que proponías, y fue ahí. Yo, o sea, Internet existía, pero yo era un poco pez, o sea, de Internet yo sabía navegar por Internet y poco más, y tú me explicaste un poco lo que estabas haciendo, y me metí de lleno, vamos, hasta el final. ¿Eso fue finales 2017 o principios 2018, algo así? Mediados de 2018. Mediados. Sí, mediados de 2018. Mi hijo nació en septiembre de 2018 y fue pues para ahí, bueno, y fuimos para verano 2018. Ah, sí, porque recuerdo que en ese momento yo la formación todavía Icom Cares estaba en proceso, no estaba ni terminada, que salió finalmente en septiembre. Era beta, sí, era beta. Bueno, como había un poco de confianza, pues me adelantaste un poco el curso. Y que fue ahí, me lo dijiste tú y justo antes de que lo lanzaras para el público, yo ya había empezado a hacerlo por encima porque tú me habías hablado de ello. Yo ya te digo, había escuchado cosas de lo que se podía hacer, pero no aprendí nada. Fue hablarme tú de eso y hacer tu curso y todo vino rodado. Qué guay. Bueno, luego comentaremos que también durante un tiempo te desconectaste un poco, que es algo que le pasa a mucha gente y que eso no significa que es como el abandono. A veces hay temporadas que estamos más ocupados o no, y bueno, luego lo comentaremos. Y Rafa, ¿tú te acuerdas el primer momento? La verdad es que sí que me acuerdo y creo que tú también te acordarás, porque nosotros antiguamente siempre quedamos cada semana para tomar un café o varias cervezas y hablamos de negocio y siempre, bueno, me comentabas que estabas escuchando un tal Chris Record y bueno, que estabas aprendiendo de él también y que existía la posibilidad que eso sería como el futuro de lo de vender online, y yo al principio la verdad no te hacía mucho caso, pero luego cuando te vi un día fuimos a cenar, creo que fuimos a cenar y tu móvil no paraba de pitar, estaban entrando ventas y yo y los amigos que estaban al lado nos quedamos alucinados. Está aquí tomando algo con nosotros y está ganando dinero, la verdad que parecía como... Surrealista, ¿no? Surrealista, digo, ¿de qué va, no? Y la verdad que a partir de ahí, bueno, pues te empecé a preguntar y te dije que yo también quería hacerlo, y creo que sin tú montar una formación todavía, yo ya era tu primer alumno. Sí, que de hecho
en Econcares, en la formación, hice como el proceso de venta y sales tú, mi hermana, Ari, y bueno, era con el ejemplo real de lo que habíais conseguido, pues es como hice el proceso de venta, explicando vuestros casos desde cero. Entonces estuvo muy interesante. Recuerdo que eso era finales de 2017 cuando empezaste, porque yo recuerdo que cumplí mi sueño de estar en Japón y estando allí tú me enviabas las capturas de las ventas que tenía. Entonces eso fue como un año antes de sacar la formación, más o menos casi. ¿Qué es lo que os pareció más interesante de los negocios digitales o de tener una tienda online? Pues la verdad, hay como, voy a diferenciarlo entre un trabajo que trabajas por horas y cobras por las horas que has trabajado y un trabajo que es totalmente lo contrario. O sea, en una hora puedes vender muchísimo o no puedes vender. Entonces esa es como la gran diferencia entre un trabajo físico por horas y el trabajo online. Y el trabajo online en una hora puedes vender muchísimo, pueden entrar muchísimos pedidos o no te pueden entrar muchos, ¿no? Pero entonces es como que no cambias tiempo por dinero y también que es escalable, ¿no? eso es, o sea, tú puedes escalar y por la misma hora que has trabajado en un restaurante, por poner un ejemplo, puedes ganar lo mismo que trabajar todo el día en otro sitio. Entonces me parece un método muy escalable que no tiene fin, en teoría no tiene fin, y la verdad me parece impresionante. ¿Y tú, Pablo, qué es lo que viste interesante de...? Estoy totalmente de acuerdo con él, es que poco más que añadir. Yo tenía ese problema que yo al hacer mis sesiones de entrenamiento personal yo veía que no era escalable. O sea, yo hablaba con una persona que me dijo, vente que yo te presento porque así puedes promocionar tu negocio y así tendrás más clientes. Si yo para tener más clientes necesito más horas al día. O sea, es decir, para yo ganar X dinero yo tenía que trabajar, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? No podía ver a mi hijo, no podía ver a mi mujer, no podía hacer las cosas que a mí me gustan, entonces no era escalable. De esta manera, es algo que ya tenemos instaurado nosotros aquí y es como que lo vemos como muy lejos, pero cuando empezamos era como muy difícil decir, wow, con la seguridad que te da, trabajo tanto, me pagan tanto, y ahora es todo lo contrario. Lo vemos ahora natural, cuando realmente nunca ha sido natural para nosotros, pero ahora ya se ha convertido en algo natural de que pues que no es trabajo 2 horas y voy a ganar tanto, es tu esfuerzo o el mérito que tú hagas o la capacidad que tú tengas de saber vender o de conseguir productos o lo que sea, eso es lo que te va a reportar en dinero y no el tiempo que le dediques, que luego, por placer, por lo que sea, le dedicas todo el tiempo que haga falta porque te gusta, porque ves que puedes y que vas a tope, pero es que hay un mundo ahora comparado con eso, con no cobrar por el tiempo que le dedicas, sino ganarte la vida, ya sea más o sea menos. No estoy diciendo ni hacerte rico ni de ser pobre, sino es meritocracia respecto a lo que tú estás haciendo. Y punto. Si lo haces mal, pues te irá mal. Si lo haces bien, pues te irá bien. Y eso es una cosa que también me gusta, ¿no? Yo creo mucho en la meritocracia y la vida no es justa, ni la meritocracia no siempre es justa, pero está más ajustada a lo que es la justicia para mí, en ese sentido. Me parece muy interesante y también con esto quiero decir que no sé si recordáis el libro de Tim Ferriss de la semana laboral de 4 horas. Muchas veces pensamos que ese es el objetivo o que así va a ser cuando empezamos un negocio digital, pero la verdad es que como emprendedores luego cuando empezamos, pues como estamos haciendo algo que nos gusta, pues llenamos todo el día de todas las horas posibles. Pero está bien porque trabajamos sobre horas que no se cambian directamente por dinero, sino que son escalables. Es como que estamos construyendo una maquinaria cada hora y cada hora hace que eso se multiplique o que crezca exponencialmente. Y lo veo como una evolución. Nosotros, por ejemplo, como empresa creo que nos pasa. Para conseguir lo mismo, antes le dedicábamos 12 horas. Ahora, como todo está más automatizado, hemos conseguido mejores procesos, dominamos más el tema, lo que antes para conseguir facturar X yo le dedicaba 12 horas, ahora para facturar X a lo mejor le dedico 2. Y no significa que las otras 10 me vaya a mi casa. Vamos a hacer otra cosa por la ambición. Oye, y si hay una persona que dice, yo trabajando estas 2 horas para facturar X estoy contento, lo puede hacer. A nosotros en nuestro caso pues nos gusta la juerga, como he dicho antes, y ahora pues si en 2 horas facturo X, pues las otras 10 se lo dedico a otra cosa para automatizar más y que esas 2 horas se conviertan en una o para hacer cosas nuevas para conseguir más facturación. Entonces me parece, para mi punto de vista, es muy bonito. Genial, a mí me encantó eso también, la eficiencia y el saber que montas un sistema y que todo eso pues va a trabajar en conjunto.
Entonces, antes de pasar un poco más en detalle técnico o detalle más específico de vuestras tiendas, quiero preguntaros cuál fue la emoción de cuando tuvisteis la primera venta, porque en mi caso fue como, yo recuerdo que no fue mucho, fue como entre 15 y 20 euros. En realidad fue 15,90 más el envío. ¿Se acuerda? Me acuerdo. Se acuerda perfectamente. ¿El nombre de la clienta o del cliente, te acuerdas? Sí, no, pero era, me acuerdo. Ostras, madre, ¿Sí? yo de eso no, yo de tanto no llego, Yo de tanto no llego. Bueno, ya entro, te voy a responder. Sí. Pero en la primera venta yo iba en el parking, que iba a coger el coche para ir a trabajar, y ahí es cuando escucho en el teléfono por primera vez el chinchín del típico de Shopify, y me acuerdo que llamé a mi mujer, te llamé a ti o te envié un WhatsApp, y la verdad que vendí esa típica mochila que era recargable, que sí, tenía como una batería. Antirrobo. Sí. Sí, un antirrobo. Y la verdad que me acuerdo del cliente, que, bueno, no voy a decir el nombre, pero lo envié a Madrid, era un zoológico. Hostia. Alguien trabajaba en Bueno, el claro, zoo es o un algo. poco peculiar, claro. No sé, supongo que lo Te mismo, acordarás para que por no eso. le robasen o algo. La mochila que se vendía a 40 euros, creo, Sí, a aproximadamente. 39,99. Ostras, ¿y tú, Pablo, te acuerdas de la primera venta? Me acuerdo del chin chin de Shopify, me acuerdo de escribirte a ti, de Eric, mira, tengo mi primera venta. Recuerdo que era un importe muy bajo, recuerdo el producto también. Tampoco creo que no era rentable, es decir, en ese momento, como estaba aprendiendo, creo que a lo mejor había ganado nada, estaba en break-even o había perdido incluso algo de dinero, pero sí que me acuerdo. Iba paseando a mi perro por la calle, clink, clink, digo, no puede ser. Y cogí el móvil y digo, esto es verdad. Y te envié la captura de pantalla a ti, sí. Es que la sensación que yo tuve no era que quizá ahora la gente piensa, ostras, 15 euros o 20 después de haber invertido un montón de tiempo. Para mí esa no fue lo importante es que es un sistema validado, que dices, ostras, todo lo que yo estoy haciendo... Recuerdo tu respuesta, es que me recuerdo, fue esa. Sí, Ostras. me dijiste, para que veas que el sistema, valida lo que has aprendido con mi curso, se puede conseguir. Luego ya veremos cómo lo escalamos, pero que no te estoy vendiendo humo, es decir, para que lo veas. Esa fue tu respuesta, sí. Ostras, sí, es que yo al final sentí eso, es como todo por lo que he luchado los últimos años y pues al final es posible, solo hay que repetirlo más veces y cada vez que lo repites pues hacerlo Mejorarlo. mejor. Ya tenéis la primera venta, ya tenéis la tienda con el proceso, con toda la estrategia validada, digamos. Entonces, el siguiente paso es, yo siempre simplifico que el e-commerce son como 3 pilares. El primer pilar es el producto, lo que estamos vendiendo. El segundo pilar es dónde vendemos eso, ¿no? Que es la tienda, cómo la creamos y eso. Y el tercer pilar es cómo atraigo clientes interesados a los productos que estoy ofreciendo. Entonces, vamos a tocar esos 3 pilares y os quiero preguntar cómo fue cada uno de estos puntos para vosotros. El primer pilar, el de cómo encuentro productos. Lo bueno que estamos haciendo dropshipping, pero bueno, ahora os preguntaré, estamos vendiendo productos que físicamente no tenemos y es un tercero, es un proveedor el que se encarga de hacer esos envíos una vez que tenemos el pedido, ¿no? Una vez que recibimos el pedido en nuestra tienda. Pero digamos que la parte difícil en esta sección es cómo encontramos esos productos que pensamos que va a ser interesante para la audiencia a la que queremos llegar. Entonces, ¿cómo fue ese proceso, en vuestro caso, de búsqueda de producto? O si queréis compartir cuál era el producto, que, bueno, Rafa, tú ya has dicho que era la mochila, o qué características crees que tienen los productos que has estado vendiendo hasta ahora o al principio. Pues yo la verdad que buscaba productos que pudiera llegar a todo el público. Me refiero, no vendo un anzuelo para el pescador, no, porque solo me enfoco en un nicho muy cerrado, sino buscaba productos con un público bastante amplio. Y uno de los productos que yo vendí muchísimo fue un organizador de zapatos, que era para, bueno, organizar los zapatos en casa y que todo el mundo podía haberlo comprado. Entonces me parecía un producto buenísimo, que era para todo tipo de personas y lo más bueno o lo mejor era que lo podía vender por cantidad. No solamente una persona tiene un par de zapatos, y más hoy en día que todo el mundo tiene varias bambas o varios zapatos, y entonces la verdad que era muy escalable y la verdad que me compraban mucho por cantidad. Y ahí cuando yo noté que realmente se podía hacer mucho más dinero. Con una sola venta podía vender a lo mejor 10 organizadores o 20, incluso 50 vendían alguna vez.
Yo tengo un recuerdo que era cuando estaba en Japón, que me enviaste una captura, estaba comiendo un ramen y creo que era una chica famosa o algo que te había comprado como 300 o 600 euros en organizadores. Sí, sí, es verdad. Estaba en Perú en ese momento y la verdad que estaba decidiendo si mantener ese producto o no mantenerlo a la venta, porque al principio no me estaba funcionando muy bien, pero sí que le introducí la variable de compra, por ejemplo, un pack de 8 y te hago un 5%, un 10%. Y esa fue la clave a la hora de activar el producto y ese día fue un antes y un después del mismo producto. Está muy bien porque si estás invirtiendo en publicidad cuando empiezas poco dinero y te entra un pedido de 300 euros. Me daba mucha vida. Me daba, digo, si me entraban 400 o 500 euros de una sola venta, digo, esto me da vida para poder seguir apostando por este producto. Si me entra otro pedido grande, tengo más publicidad para meter y poder llegar a muchas más personas. Y vida también en la parte emocional, porque te da un chute de emoción para seguir. Sí, sí, sí. Era la primera vez que me entraba un pedido tan grande y la verdad es que la primera vez que ves eso te impacta. Una clave importante aquí es intentar vender de un mismo producto más o hacer que el ticket medio del carrito suba para que tengamos un negocio con más vida, ¿no? Con más cash flow que luego podamos reinvertir. Y tú, Pablo, ¿cuál fue tu producto que encontraste o qué característica encontraste en los primeros productos? Lo que me gusta mucho es observar la competencia, no para copiarla, pero si estamos en temporada de invierno, se van a vender productos de invierno. Si estamos en temporada de verano, es algo obvio, ¿no? Pero si ves que se están vendiendo un tipo de, me lo invento, porque yo no vendo moda, pero un tipo de bikini, porque se llevan los bikinis de flores, pues si ves que hay un americano que está vendiendo ese tipo, en España no tiene por qué ser lo mismo porque es un mercado diferente, pero es probable de que los bikinis floreados te funcionen. Entonces observamos a la competencia y a partir de ahí buscamos productos relacionados con lo que se está vendiendo en el momento para ir a ello. No significa que siempre funcionen, pero al final la experiencia es un grado. Al principio era como casi cara o cruz, al azar, y ahora vas mucho más afinando el ojo, sobre todo viendo eso. Yo navego mucho por redes sociales, TikTok, Instagram, no la uso para casi nada, para estudiar a la competencia y ver qué se está vendiendo. Tengo aplicaciones también para saber qué se está vendiendo, qué tipo de productos en este momento determinado se están vendiendo, no solo por temporalidad, sino por moda, por tendencia, por una serie de factores que hacen que, bueno, que afines bastante el tiro. Yo, en mi caso particular, fue algo parecido a Rafa, pero no tan exagerado. Yo tenía muy instaurado de que si a los 2-3 días del testeo estabas en break-even, es decir, no estabas ganando nada, ni siquiera estabas perdiendo, ese producto lo parabas. Y el primer día, me acuerdo que, claro, vendí 3 pedidos. Hice el cálculo, digo, he ganado 15 euros. Digo, ya no estoy en break-even. Entonces empecé a escalar por eso y con la tontería esa de, al final el break-even era como para mí muy marcado. Y con esos 15 euros de margen que yo sabía que había ganado, escalé un poquito las campañas. Y al día siguiente fueron 20 euros de beneficio, escalé un poco las campañas, fueron 50. Y ahí vas viendo que ese producto va tirando. A la que vas metiéndole dinero y ves que la facturación aumenta, es que tienes ahí un producto probablemente winner. Pero yo para encontrar productos intento fijarme en lo que se está vendiendo y ahora ya con la experiencia a lo mejor no me hace falta ver la competencia porque ya sé qué es lo que se puede vender en el tiempo en el que estamos. Está interesante porque todo ese trabajo de investigación lo haces como a modo de inspiración, no a modo de copia, porque algo que veo que hace mucha gente que empieza, el típico meme del humificador. Todo el que empieza dropshipping vende el humificador porque ve que todo el mundo lo hace. Pero está bien lo que has dicho, que tú te inspiras en lo que está haciendo un americano y de ahí le das la vuelta para ver qué es parecido a eso. No te digo que no lo haya hecho. Sí. Al final, que nadie nos engañemos, porque cuando todo el mundo empieza siempre ha copiado algo. Sí. Pero es que al final copiar, ¿qué te hace? Primero, que hayas copiado un vídeo que ya está en funcionamiento y es más fácil que te banee Facebook. Ya entraremos en cosas técnicas, pero Sí. ahí puedes pinchar. Funciona peor la publicidad si no tienes contenido. O sea, el gasto en publicidad Facebook te lo va a cobrar más cara, porque habrá más competencia, porque ya hay uno que lo está reventando ese producto y tú vas a rebufo y la publicidad es más cara. Sí. Entonces, hay una serie de indicadores que si copias tal cual un producto y tal, es posible que no te funcione igual de bien. Entonces, lo que intentamos hacer es eso, coger inspiración y no plagiar. Es más, ¿y quién no ha copiado un producto y dice que lo va a dejar más barato? ¿Sabes? Está a la orden del día, lo siguen haciendo, quiero decir. Yo lo veo muchas veces en productos que se han copiado nuestros y que lo hacen más barato. Y yo pensando, No hay pero margen. no le van a salir. Ya. No hay margen.
Una de las Es claves, imposible. él vendía por cantidad sus primeros productos y una de las claves es ese margen. Es decir, a cuánto compras el producto y a cuánto lo vendes. Que tu Sí. ticket sea alto. O sea, si tú compras un producto a 30 y lo vendes a 90, tienes un margen de 60 euros. Es difícil, pero lo puedes conseguir. Pero si tú compras un producto a 5 y por cantidad lo vendes también a 30, tienes un buen Tienes ese margen. margen. Entonces, ese margen es súper importante cuando ya tienes experiencia. Y lo que decía Rafa en ese sentido, o sea, que al final, si alguien lo deja más barato, ojalá que sea rentable, porque mira, hay mercado para todos, pero lo dudamos, Sí. ¿no? Hay una frase que dice que el mercado o las ventas se lo va a llevar la persona que tenga más capacidad de inversión. Y esto lo digo porque muchas personas cuando empiezan y ven todo este tipo de negocio en el que vendemos productos que obviamente es más caro que si lo compras en el proveedor, no lo entienden porque dicen, ¿cómo te lo van a comprar a ti? Esta es la pregunta que más se repite desde que yo empecé. ¿Cómo te lo van a comprar a ti si aquí vale más barato? Pero claro, no se dan cuenta que el producto hay que promocionarlo, hay que meterle, digamos, gasolina. Es como si tienes un taxi, si quieres que se mueva, hay que meterle gasolina, pues con los productos igual. Al final, si el producto del proveedor no se va a vender solo, necesitamos meterle publicidad. Y eso es por lo cual vendemos, ¿no? Un producto se vende porque tiene publicidad, si no tiene publicidad no se vende. Y es por ese motivo que un producto que vale 50 euros va a tener muchas más ventas que el mismo producto que se venda a 25 pero no se invierte en publicidad. Y este es un concepto que es lo que yo veo que se cuesta más de... Bueno, también es un cambio de chip para nosotros, que al final es como, ¿por qué me van a comprar a mí? Lo hemos probado y es que te compran, quiero decir, al final vendemos porque incitamos o persuadimos a las personas una venta caliente, no porque nuestro producto a lo mejor está en otras tiendas o está en Amazon, pero nos lo compran porque publicitamos, porque intentamos ser más creativos, no solo es poner pasta, sino o te diferencias porque tienes mucho dinero y puedes poner mucha publicidad, o te diferencias porque eres más creativo, haces anuncios, rotación de creativos, para que Facebook te premie porque eres original. Entonces también hay que encontrar ese equilibrio, pero que eso de que, ese mindset de cuando empezamos de que ¿por qué me van a comprar a mí si lo tengo más caro? Te compran, o sea, eso está demostradísimo. Es la barrera que yo veo de mucha gente que empieza, que antes siempre intentaba como explicarla, pero hay personas que se cierran ahí y por eso lo digo ahora, que quede para quien lo quiera captar. Y también enlazando un poco con esto, lo típico del comercio online está muerto. Eso yo lo escuché en 2017 y lo sigo escuchando a día de hoy, 5 años después, y se seguirá escuchando dentro de 10 años. Y es un poco con eso también, con esas barreras que nos ponemos a veces. Como decía, este sería como el primer pilar, ¿no? Encontrar el producto, y está claro que cuanto más estamos buscando productos, al final nuestra eficiencia aumenta y tenemos un mejor ojo, ¿no? Para identificar estos productos. Una vez que ya hemos trabajado mínimamente en esto y ya tenemos un poco de soltura y ya vamos a productos que cada vez son más rentables, llegaría a la siguiente parte, que es cómo creamos la tienda. Entonces, antiguamente era bastante difícil porque tenías que ser programador o costaba bastante, pero hoy en día hay una herramienta que todos usamos, que es Shopify. Y mi pregunta es, ¿cómo fue vuestro primer contacto con Shopify? ¿Fue como que os costó mucho o fue algo que a la primera ya estabais creando vuestra tienda? ¿Cómo fue ese primer contacto? Pues en mi caso, no sé, creo que la primera tienda que hice me tiré como 2 o 3 semanas para hacer la tienda. Por nuestro modelo de negocio, por a lo que nos dedicamos, que en un principio no queremos crear una marca muy brandeada desde un principio, porque esto, si quieres, puedes hacerlo más adelante. Nosotros necesitamos con este modelo de negocio agilidad, es decir, necesito que tengo un producto, yo creo que va a funcionar, pues necesito agilidad para lanzarlo al mercado lo antes posible, en el momento que yo creo adecuado, y para esto no me puedo tirar 3 semanas para hacer una tienda. Sí que empecé con esto, no sé, creo que me tiré 3 días para hacer un logo. O sea, imagínate, y ahora voy sin logo en muchas de las tiendas, simplemente con el nombre de la tienda, que en Shopify lo puedes poner, ahí, pam, está colocado, elijo una paleta de colores con 2 o 3 colores, y si puede ser el negro que pega con todo, pues voy tirando, y ahora en un día te creo una tienda. Me refiero a en un día te creo una tienda con configuración, con los apps del backend, es decir, estoy con el email marketing que viene detrás, el SMS marketing que viene detrás y todo esto, pero con todo incluido, en un día te creo una tienda. Y creo que esto es una clave en este modelo de negocio, poder ser ágiles y no solo para
testear un producto que tú piensas que es bueno, sino para pivotar. Si no te funciona, pivota a otro nicho, pivota a otro producto, y esa agilidad nos permite pues, tener mejor rendimiento con los productos que testeamos o ser más eficientes. Pero estar mucho tiempo dedicándole a un branding en este modelo de negocio creo que no es lo más adecuado. Luego, cuando el producto está validado o el nicho en el que estás trabajando está validado, creas una marca alrededor, que ya nosotros los tenemos, tenemos un par de marcas ya consolidadas en el mercado y que tienen ventas recurrentes, pero cuando iniciamos con un producto no podemos no creemos que sea lo más adecuado, y creamos una tienda de manera rápida, sin pensar demasiado en el logo, ni siquiera en la tipografía que voy a elegir, ni nada de eso, sino que imágenes de calidad que podemos sacar de internet, hacemos una buena product page, una página de producto, con una buena oferta, y lo lanzamos lo antes posible al mercado. ¿Que funciona? ¿Que vemos brotes verdes? Vamos a optimizar, a mejorar la oferta, a mejorar el branding, poquito a poco, pero para iniciar salimos lo antes que podemos al mercado, o en el momento que creemos que tenemos que salir al mercado. No es la mejor idea ser perfeccionista en este punto. Yo creo que para nuestro modelo de negocio, luego si hay personas que tienen, no sé, me lo invento, una tienda física, y con esa tienda física quieren salir al online y ya tienen una marca creada, Sí, bueno, vamos a trabajar la marca, o sería más oportuno. Pero nuestro modelo de negocio, creo que... Avanza lo más rápido que puedas, y si funciona lo mejoramos. Sal al mercado y a ver qué pasa. Genial. Y para ti, Rafa, bueno, igual, ¿no? Es Shopify al final. Lo mismo. Y siempre hablamos de Shopify, pero es que realmente esta herramienta a la hora de hacer o crear una página web es muy sencillo. La verdad, cualquiera puede hacerlo. Incluso nosotros hemos hecho una página de WooCommerce, pero la verdad que fue como un infierno. Nos dejamos como 3.000 euros y en realidad esa página está parada. Tenía muchos problemas, teníamos que depender de otra persona que era una programadora, y la verdad que nuestra experiencia fue regular. Y la verdad que Shopify es muy sencillo y cualquier persona puede montar una página. Sí, para que todo el mundo lo entienda. Al final, lo que decía él, teníamos el WooCommerce porque nos queríamos ahorrar lo que son las fees, lo que son las tasas, ¿no?, que te cobra la pasarela de pago o el mismo Shopify. Y sí que es verdad que te lo ahorras, pero pierdes por otro claro, pierdes mucho más. Al final compensa mucho más lo que se lleva Shopify que lo que te ahorras porque era una tienda con otra plataforma. Creo que es clave para esa agilidad, pues tener Shopify a mano y pim pam, en 2 días sabes utilizarlo. Sí, esto es algo que me dice mucha gente también de cuando empieza, que son reacios a utilizar Shopify, y es por ese tema de que no quieren pagar la cuota que vale cada mes, que si te pones a pensar en menos de $1 al día para tener tu negocio, creo que está súper bien. Y el tema de los fees, pues solo con que uses una herramienta que no sea Shopify y te falle un día al año, ese día que ha fallado ya puedes pagar todos los fees de Shopify de todo el año. Entonces yo también creo que es la única solución para mí para vender de forma rentable y escalable. Entonces, una vez que superamos este paso de cómo crear la tienda, que Shopify nos lo pone muy fácil, el tercer paso o el tercer pilar en un e-commerce es cómo traigo personas interesadas a la tienda, ¿no? Tampoco quiero que sea una conversación como muy técnica para que no se aburra la gente, pero sí que me gustaría saber cuál es vuestro primer contacto con la publicidad. Al principio yo sé que es un poco engorroso porque hay muchos datos, pero ¿cuánto tardasteis en aprender un poco las métricas básicas y familiarizaros con Facebook Ads? Pues la verdad que no sabría decirte un tiempo exacto, pero podría ser un año o incluso... Un año para conocerlo en profundidad. Sí, para conocerlo, o sea, bastante bien. Claro, al principio vas un poco perdido, realmente, bueno, vas siguiendo los patrones que dices en el curso, pero realmente a veces... Incluso es que vas perdido, aunque tú lo hayas explicado, bien no sabes qué está pasando, ¿no? Y vas probando, prueba y error y te vas quedando con cositas. Por ejemplo, pues ahora pues miras bien qué CPMs tienes, porque al principio, aunque tengas un CPM de 20, realmente no sabes ni qué significa, ¿no? Claro. Y normalmente estamos en un CPM de 5 o 6, o dependiendo de la fecha del año, ¿no? Entonces vas mirando más métricas como CTR, CPA, etcétera, etcétera, y te vas familiarizando con todos estos parámetros, pero al principio seguramente vais un poco desorientado, ¿no? Pero sí que hay que mirar unos parámetros cada día. Sí.
Sí. O sea, tienes que mirar el CPM, Te dan cuánto te pistas. cuesta el coste por adquisición de cada producto o el ROAS. Y bueno, estos son los básicos. Y a partir de ahí luego podéis ir navegando y ir aprendiendo un poco más. Quizá el primer día es un rollo, a los 3 días ya conoces dónde está cada cosa en el panel de control y luego al final es prueba y error y ver resultados y mejorar. Por ejemplo, ahora en la empresa no me dedico a llevar el tema de publicidad, se dedica Rafa y yo lo veo como enciende, apaga campañas, duplica o escala y demás, y es que, que abre una cuenta, un ad account, abre una cuenta y al momento detecta que esa campaña funciona o no funciona. Quiero decir, al principio es un poco de aprendizaje, pero una vez lo dominas, no es la parte más importante porque en 5 segundos ya has visto lo que debes hacer con esa campaña. Luego lo tienes que gestionar, pero en 5 segundos has leído las métricas. También es verdad que las métricas de dropshipping no son exactamente las mismas métricas que contra reembolso. O sea, son las mismas métricas, pero en el dropshipping tienes a lo mejor en cuenta alguna métrica que le das más importancia y en el contrarreembolso hay otras métricas que le dan más importancia. Y cuando hablemos de la parte técnica, haremos un poco más de hincapié y esto es muy bonito, pero sí que hay diferencias o cuando haces un e-commerce de marca, de branding, hay alguna métrica que le tiene más en cuenta para esto o tiene más en cuenta para aquello. Pero yo veo a Rafa encender y apagar campañas y demás, que ahora es el que se dedica a esto, y de un golpe de vista ya detectas rápidamente si la campaña es rentable o no rentable. Genial. Yo me acuerdo, también me gustaría hablar de como creencias o límites que nos ponemos nosotros solos. Y me acuerdo que en 2018 fuimos a un evento en Barcelona, Rafa y yo, que era como que estaban los mejores de todo el mundo haciendo e-commerce y estaban allí y bueno, estaban como invirtiendo miles de euros al día y para nosotros fue como un cambio, ¿no? De, ostras, estamos invirtiendo 50, 100, 200 a ver personas que están invirtiendo 5.000, 10.000 o 50.000 al día. Entonces, en ese momento para nosotros hubo un cambio, pero también teníamos una duda, y esto lo digo para todo el mundo que esté en ese proceso de crecimiento inicial, que era que nosotros pensábamos que había como un secreto súper oculto para poder pasar de esos 200 mágica, ¿no? Sí, que no sabíamos cuál era y al final lo descubrimos. Si lo quieres contar, Rafa, bueno, ¿cómo fue aquella anécdota que un día estábamos hablando por teléfono y haciendo campañas mientras hablábamos y eso? Sí, pues la verdad que, bueno, siempre hemos hablado y siempre hemos dicho lo del botón secreto que tiene Facebook para que sean mucho más rentables, tus campañas tengan un ROAS de 15 o de 20 y seamos felices todos, pero en verdad eso no existe. Tienes que mirar esos parámetros que hablábamos antes, tienes que ir valorando y mejorando cosas para poder llegar a un ROAS grande. Bueno, en definitiva, la pregunta que me haces, bueno, yo tuve una experiencia, porque tenemos a veces barreras mentales y yo siempre pues, gastaba al día 200, 300, incluso 400 euros al día en publicidad, pero esto es una barrera. Y un día hablando contigo, era la época de pandemia, además, Sí, estábamos encerrados estaba con en los casa. cascos y a la misma vez que hablaba contigo por teléfono, yo pues seguía trabajando. Sí. Y en vez de ponerle 200 euros a esa campaña, pues le puse 2.000 euros, le puse un cero más y me fui tan pancho a cenar y cenando escuchaba todo el rato el teléfono pitar y eso era una barbaridad. Y, ostras, si solo he puesto 200 Menudo euros winner, ¿no? y estoy facturando aquí una barbaridad, ¿qué está pasando? Es más, es que estuve toda la noche desvelado, me dormí creo que a las 5 o a las 6 de la mañana. Simplemente yo miraba el teléfono y veía que entraba mucho dinero. Sí, no sé si creo que a las 4 o a las 5 fui al ordenador y vi que Lo que había pasado en verdad con las que campañas. había pasado. Y aún así era rentable. Sí, era muy rentable, tenía un ROAS de 3,5. O sea, metiendo Sí. 2.000 pavos al día, Sí, tenía sí. ROAS de 3,5. La barrera esa de, ostras, solo gasto 200, gasto 300 y creo que esto me puede ir mal y la verdad no, se me borró en ese momento, ¿no? O sea, de pasar de 200 a 2.000, en verdad eso es una locura, no hay que hacerlo porque Sí. eso te puede salir mal No, o te puede salir que bien. nadie se confunda que eso no es lo normal. Quiero decir, fue eso. También, sí, que también era época de Sí. Pandemia. Y claro, todo... Claro, era un conjunto no, de cosas que hizo que funcionara bien, pero en el día de hoy te equivocas y estás palmando dinero. Sí. Claro, al final con esto es solo para que la gente vea que no hay algo secreto, sino una vez que tenemos todo optimizado,
depende la gasolina que nosotros le pongamos, va a entrar más o menos. Y habrán productos que te permitan meterle gasolina y otros productos que no. O sea, hay productos que se pueden escalar a lo bestia y hay productos que, oye, te dan lo que te dan, a lo mejor no son winner, es un semi-winner y simplemente te dan dinero. O sea, hay que analizar bien cada producto o tal. Pero en su caso tenía un pedazo de winner, vamos, buenísimo y le fue de perla. Sí, claro, si tienes un producto orientado a mucha gente, que el mercado es muy grande, puedes tener un presupuesto muy alto en publicidad. Si es un nicho pequeñito, pues un poquito menos. Pues súper interesante, me acuerdo ese momento y fue como, ostras, ahí está el secreto, solo hay que poner más gasolina y ya está. Pues vamos a pasar al siguiente punto y una vez que ya tenéis todo el sistema funcionando, estáis pensando o cuándo fue ese momento que decís, vale, ahora yo creo que ya puedo dar el salto a vivir de mi tienda online. Y para vosotros, ¿qué fue? ¿Un momento en facturación o un momento en pedidos? ¿O cuándo fue ese momento que dices, vale, yo creo que puedo vivir de esto y me planteo ya dejar mi trabajo? Todavía no lo has dejado, pero ya estás pensando, lo voy a hacer en los próximos meses. Yo sinceramente fue antes de la pandemia, 6 meses antes, cuando ya dije que ya dejaba el trabajo. Yo la verdad que tenía un trabajo que sí que viajaba mucho y estaba poco en casa y la verdad con el tiempo pues esto me fue quemando y a la misma vez que yo estaba viajando también tenía la tienda online y ya bueno, tenía ahí como un sueldo extra y bueno, y eso, bueno, entre el sueldo extra de las tiendas y los ahorros que yo tenía, digo, ahora es el momento de que yo me puedo lanzar ya. Tengo ahorros y ya tengo algo de beneficio con las tiendas, aunque deje de ingresar lo que me da la empresa, pero bueno, puedo estar 100% enfocado en la empresa, puedo hacerla crecer y eso decidí. O sea, dejé el trabajo y nada, me lancé de 100% a la tienda. Y una pregunta interesante, ¿qué dice la familia cuando te ve delante del ordenador y dices que de ahí está saliendo dinero? ¿Cómo se lo toman? Sería un poco la pregunta comprometida, ¿no? Porque si luego ves la entrevista a mis padres... sinceramente, mis padres pues no han estado conforme con este cambio que hice, ¿no? Porque tenía un buen trabajo y además tenía la oportunidad de viajar por el mundo y la verdad, ¿quién quiere dejar ese trabajo para luego arriesgarte en algo, ¿no? Ya. Y luego, pues que te puede ir bien o te puede ir mal, pero a simple vista no la aprobaron. Pero bueno, yo siempre he hecho lo que he querido, he tomado mis propias decisiones y he tirado para adelante y las asumo. Si acierto, pues he acertado yo y si he fallado, pues he fallado yo mismo. Nadie por mí lo ha hecho. Sí, porque es que al principio suena un poco abstracto, ¿no? Lo de yo tengo una tienda, no tengo nada, recibo un pedido, se lo digo a mi proveedor, el proveedor lo envía. Claro, alguien que no está metido en el tema, pues no lo ve. Bueno, al principio cuando empiezas a vender también dices, ostras, ¿y si el proveedor no lo envía? También. Estás un poco ahí, ¿no? Pero sí, o sea, al final no... Sí, y gente que está desde afuera mirando esto, pues es normal que le cueste. En tu caso, Pablo, cuando dijiste... Bueno, tu mujer, ella te estaba ayudando, entonces ella lo entendía en ese momento. Bueno, primero que yo, a nivel de mis padres, yo siempre he sido muy independiente y siempre tomo mis decisiones sin consultar. Si ha habido alguna cosa importante, pues se la he consultado, pero siempre he sido independiente y no he preguntado ni nada. Simplemente cuando lo he hecho, se lo he explicado y me han apoyado, porque como veía que pues a mí me gustaba y tal, siempre me han apoyado sin problema. Tengo una anécdota con mi mujer, que un día saliendo del gimnasio, cuando ya estaba yo probando las cosas y tal, antes de la pandemia, llegó una factura de 80 euros de Shopify a mi cuenta bancaria, que la teníamos conjunta con mi mujer, y me llama y me dice que nos han cobrado 80 euros de Shopify, estás loco, ¿qué estás haciendo? Y le dije yo, confías en mí porque ya veo que está empezando a funcionar, digo, confía en mí que estos 80 euros no son nada, o sea, nos va a repercutir es una inversión. Y luego con el tiempo me ha dado la razón y no quiere decir que con esto no me apoyara, ¿no? Sino ella me dijo, oye, ¿qué está pasando? Pero luego al final ha sido la primera que me ha apoyado. Cuando yo monté tiendas, ella era la que me hacía la atención al cliente, me buscaba productos, es decir, hemos sido una piña en ese sentido y sin ella a lo mejor no hubiera llegado donde estoy, ni sin mis padres tampoco, pero donde estoy. Quiero decir, de estar orgulloso del trabajo que tengo y a lo que me dedico. Y la verdad que este ha sido un poco el proceso con mis padres y con mi mujer,
pues la verdad es que no he tenido ningún problema. Y sí que es verdad que mis padres pueden alucinar un poco porque ahora han montado una empresa de la nada, ¿no? Porque hacía 2 días que estaba siendo entrenador personal, pero siempre me han apoyado y yo tomo mis decisiones y me ha ido. Yo en este punto, y lo que recomiendo cuando la familia o las personas cercanas quizás no nos apoyan en esto porque no lo entienden, es intentar pues enseñarles lo que estamos haciendo de una forma más cercana y explicarles. Porque si solo le decimos estamos haciendo esto y ya está, no lo van a entender, pues igual que nosotros al principio no lo entendíamos, intentar explicarle todo el proceso. Esto pasa por esto y por esto tengo ventas y por eso este dinero llega a mi cuenta porque hago todas estas acciones, ¿no? Así que nos van a entender un poco más y nos van a apoyar. Entonces, una vez solucionado esto, antes de pasar ya a algo quizás más interesante, también hay algo que a lo mejor le interesa a nuestra audiencia, que es ¿habéis experimentado eso de vivir y trabajar con el ordenador, un viaje largo de unos meses o sentir esa libertad, aunque estemos en casa, pero sentir esa libertad de que estamos trabajando con el ordenador y estamos un poco más libres en ese sentido? O sea, bueno, justamente yo, ¿no? Podría hablar sobre esto porque yo cuando dejé el trabajo y ya me dediqué a la tienda online, pues decidimos yo y mi mujer irnos a dar una vuelta por el mundo. Y la verdad es que se puede hacer, o sea, no hay ningún impedimento. En cada país siempre hay coworkings o hoteles donde puedes trabajar en cualquier recibidor, entonces eres libre. ¿Y tú, Pablo? Ya sea a nivel de geográfico o de que te sientas más libre por tiempo o lo que sea. Bueno, a nivel facilidad, quiero decir, yo no sí que no, cuando he viajado no he trabajado, porque han sido como mis días de vacaciones o demás. Es más, que puedes parar campañas, si estás tú solo, no tienes una empresa, paras campañas y te tiras 2 semanas tranquilo y no estás pendiente, que lo puedes hacer, también puedes trabajar, pero yo en mi caso recuerdo la pandemia, por ejemplo, ¿no? Era un tiempo en el que yo quería estar con mi hijo y mi mujer porque estábamos encerrados en casa y no iba a estar todo el día trabajando y a lo mejor trabajaba 4 horas al día, porque funcionaba bastante bien en ese momento y no le dedicaba más tiempo, 4 horas al día, y trabajaba por la noche, quiero decir, a lo mejor trabajaba, no sé, me lo invento porque no lo recuerdo bien, es de 11 a 2 de la noche y a lo mejor por la mañana de 9 a 11, no lo sé, entre 4 o 5 horas al día, y el resto del día pues pasaba tiempo con mi hijo, con mi mujer, jugábamos, cocinábamos, bueno, lo que se hacía en pandemia, que no se podía hacer mucho más, ¿no? Estando en casa, pero tenía esa facilidad, ¿no? De digo, bueno, pues trabajo por la noche, el resto del día estoy con mi familia, o trabajo un ratito por la mañana, el resto del día estoy con la familia. Incluso ahora que tenemos la empresa, nosotros vamos a la oficina porque nos gusta estar en la oficina, porque tenemos trabajadores también, que tenemos que estar allí por cualquier cosa, pero si algún día hemos estado enfermos, portátil y a casa. Bueno, sábados y domingos, si algún día hay que revisar campañas o hay que hacer alguna cosa, si es que queremos, portátil en casa y trabajamos desde casa y no tenemos ningún tipo de problema en ese sentido. Genial, a mí también eso es lo que más me gusta, que puedes estar en cualquier sitio y hasta con el teléfono puedes estar mirando lo que está pasando y activar o desactivar dependiendo. Así que genial, nos acercamos a una parte que vosotros habéis destacado bastante, pero antes de eso quiero que expliquéis como algo previo a eso, que me refiero al contrarreembolso. Es algo que estáis destacando mucho y estáis teniendo muchas ventas dentro de todas las personas que nos movemos en el mundo del e-commerce en España y de habla hispana, pues estáis destacando bastante, y todo eso empieza con una unión que fue en pandemia, si no recuerdo mal, que os decidís unir fuerzas y montáis lo que ahora es vuestra empresa. Entonces, yo quería preguntaros, en ese momento, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué es lo que hablasteis y qué pensasteis que era la fortaleza de cada uno? ¿Cómo lo podíais unir y cómo fue esos inicios? Bueno, tanto Rafa como yo íbamos fuertes, quiero decir, al final estaba claro que él había dejado su trabajo y que se iba a enfocar en eso. Por mi parte tardé un poco más porque empecé un poco más tarde y lo mismo, dejé mi trabajo y me enfoqué 100% en eso. Y yo recuerdo de estar echando la siesta, era época de pandemia, pero cuando nos dejaban salir esas 2 horitas a dar un paseo por la tarde y demás, y estaba echando la siesta con mi hijo y mi mujer tranquilamente, y me levanto de la siesta y veo un WhatsApp de Rafa y me dice, oye, estamos a tope los dos, con mucho trabajo, nos va bien el e-commerce, ¿por qué no nos unimos y unimos fuerzas y hacemos algo un poco más importante, sí, con más futuro y no tanto presente, con presente pero con futuro, y no solo pan para hoy, hambre para mañana? Y no tardé ni 2 segundos en decirle cuándo empezamos, y así fue.
Él ya tenía mucha experiencia porque llevaba más tiempo que yo incluso haciendo esto. Yo ya había estudiado muchísimo y me había enfocado 100% en ello y creo que los dos estábamos muy fuertes para intentar conseguir algo mejor. Lo que hablábamos antes de la ambición cuando hemos empezado. Vale, y hablando de uniones, una pregunta que me hacen constantemente es ¿cuándo o cómo me puedo unir? ¿Es mejor hacerlo yo solo, hacerlo con otra persona? Y yo os quiero preguntar, ¿qué aconsejáis vosotros? ¿Cuál es el mejor momento o qué atributos tiene que tener la otra persona? Si tenéis que ser súper iguales o diferentes, o cómo veis vosotros este punto de vista. Es que lo que yo diga ahora, por ejemplo, es mi experiencia, no es una ciencia exacta. O sea, yo conozco gente que tienen a socios que no conocen de nada y bueno, le va bien o bueno, desde fuera parece que va bien, pero después puede ser un desastre, no lo sé. O sea, y de la experiencia que yo tengo o cómo yo tomé esa decisión es porque yo conocí a Pablo de hace muchísimos años, o sea, sé quién es, sé que es buena persona y bueno, que es lo fundamental, ¿no? Bueno, empezamos con esos pilares porque si no ya empiezan mal, pero sí que él tenía ganas de trabajar y tenía ambición sobre ese proyecto y yo también, y eso es lo que teníamos en común para que este proyecto pudiera tener más éxito, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues tienes que tener pues, un respeto hacia él y él también hacia ti, porque si el día que tú pierdes el respeto, pues a lo mejor eso ya se pierde, ¿no? Entonces, bueno, tienes que aplicar unas bases y intentar hacerlo lo mejor posible y no falta de respeto, eso nunca, porque si no es cuando se rompen las parejas. Eso pasa en un matrimonio, con un noviazgo, Sí. que te puedes discutir, pero pues como todo el mundo, ¿no? Pero si le falta de respeto, pues entonces es cuando hay la ruptura. Entonces, no aconsejáis solo que por amistad solo hacer una asociación y porque eso de tengo una idea, nos asociamos. ¿Creéis que es mejor tener claro qué es lo que va a aportar cada uno, ¿no? en la relación laboral? Bueno, sí, en nuestro caso sí, sabemos, en su día pues repartimos el trabajo. Mira, pues yo prefiero hacer esto, a mí se me da mejor hacer esto y bueno, y hablando pues repartimos un poco las tareas y cuando uno no puede pues ayuda, cuando no pues al revés, pero más o menos cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces ahí nos lo repartimos y claro, es que si no pones unas directrices al principio, cada uno puede hacer lo que le dé la gana o hacéis lo mismo duplicado, entonces es como perder el tiempo y dinero. Una clave sería dejarlo todo muy detallado al principio, ¿no? Y que haya comunicación. O sea, al final vamos hablando y, oye, ¿tú dónde está la empresa? ¿Dónde va? ¿Dónde viene? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? Que haya comunicación. Pero estoy absolutamente de acuerdo con Rafa cuando ha empezado, que esa es nuestra experiencia. No tenemos una experiencia de 30 años como empresarios, hemos tenido 30 socios. Hemos sido siempre él y yo, y esta es nuestra experiencia. Bajo mi punto de vista, yo creo que siempre, una vez empiezas a querer crecer un poquito, necesitas a alguien con el que llorar las penas, con el que celebrar las alegrías, ya no digo solo a nivel de números, sino a nivel emocional, es un soporte brutal. Solamente saber que está ahí, porque hay problemas que sí, estará tu familia ayudándote, yo no digo que no, pero quien lo vive realmente somos él y yo, que estamos ahí todos los días encerrados. Y cuando hay un problema, pues si no aporta él, aporto yo. Y en momentos en los que yo estoy peor, él está mejor y viceversa. Y hemos tenido momentos de todo tipo. Pero al final, yo creo mucho en las habilidades blandas y las habilidades duras. No sé si se dice así exactamente, yo lo denomino así. Y para mí las habilidades blandas son mucho más importantes que las duras. Tenemos nuestros conocimientos, que yo hablo de eso, las habilidades duras, pero al final, con la persona con la que estás o como tú eres, para mí es mucho más importante que los conocimientos que pueda tener. Hombre, si no tiene ningún tipo de conocimiento y no sabe nada, está claro que no. Sí. Pero creo que al final es más la persona que el trabajador, por así decirlo. Y ese es mi punto de vista, que no significa que hayan dos socios que se junten únicamente por un tema laboral y les vaya de lujo. Pero para mi punto de vista tiene que haber ahí un respeto y una comunicación y una conexión a nivel personal. No significa que no conozcas a nadie y luego cuando lo conozcas la relación personal es buena. Creo que me he explicado suficiente. Vale, genial. Pues entonces, una vez que ya os unís, creáis una empresa, firmáis y a partir de ahí todo es color de rosa y ya empezáis a ganar mucho dinero. Estamos forrados. Eso es lo que se puede pensar, o cuando no tienes experiencia con los negocios piensas que es así, pero en realidad es una montaña rusa que bueno, ahora veremos. Empezasteis, recuerdo que alquilasteis un local
pequeñito y ahí empieza vuestra aventura, empezasteis a diversificar, pasáis de hacer dropshipping, que para quien no lo sepa, ya lo hemos dicho, venta sin stock, el proveedor lo envía directamente, a intentar acortar esos tiempos de entrega, estocando producto en un almacén para hacer esos envíos en 24 o 48 horas. Entonces, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo creáis la empresa, el local? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues como hicimos la primera importación fue porque un producto que queríamos hacer dropshipping no podíamos hacerlo porque los costes de dropshipping eran muy caros, entonces no salían los números, pero pensábamos que ese producto lo habíamos testeado incluso y las métricas eran brutales. Fue una bestia, sí. Eran muy buenas y haciendo dropshipping no podíamos, entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un proveedor que nos suministre grandes cantidades y a ver cómo funciona esto de la importación. Pues entonces tiré de contactos para ver cómo se importaba, qué había que hacer, con quién había que contactar, con qué empresa y bueno, y lo gestionamos todo. Encontramos a un proveedor, bueno, buscamos varios proveedores y decidimos cuál era el mejor, tipo de calidad del producto, precio, bueno, todas esas cosas que hay que saber antes de importar y lo importamos. Y la verdad que esa primera importación sí que nos salió muy bien, incluso ese producto aún lo seguimos importando desde hace 3 años. Mismo proveedor, todo. Mismo proveedor, sí. Misma naviera que nos trae todo. Pero bueno, sí, el producto es una bestia y lo importamos y sale bien la importación. Pero ¿tú te acuerdas dónde lo importamos? En nuestro primer despacho, que eran 50 metros cuadrados y una terraza de 80, me parece que era. Y compramos unas carpas enormes que llenaban eran 2 carpas a lo largo, todo el terrado, y era una primera planta, una oficina de primera planta, o sea, era el bajo y la primera planta. Una escalera, te lo digo, así de ancha, ¿eh? Nuestros padres, hermanos, familiares, todos subiendo el producto, subiendo lo que además eran bultos grandes, subiendo manualmente todo, o sea, es que era como muy rudimentario todo y dijimos, es que no podemos hacer otra cosa, lo tenemos que traer aquí. Y con las carpas y tal, pues lo subimos todo por la escalera, bueno, eso fue un buen show de importación guapo, una buena experiencia, pero que no se volvió a repetir. Recuerdo que un día estaba lloviendo, hacía mucho aire y el almacén se iba a ir volando y todo, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo, era un domingo por la tarde y estaba lloviendo barbaridades y habíamos importado ese producto y juguetes además teníamos. Habíamos importado también un container de juguetes y la verdad que fui el domingo por la tarde a la empresa y estaba una parte mojada. O sea, me tocó achicar agua, recoger todo lo que estaba por el suelo, entonces fue un show, la verdad, una buena anécdota, pero bueno. Perdimos, no sé, 50 o 60 juguetes, algo así. Pero bueno, habíamos aprendido muchísimo. Sí. Pero bueno, son cosas que aprendemos y a partir de ahí decidimos, hay que buscar un local nuevo. Sí, tal cual, fue así. Pues no podemos estar así, nos parecía una empresa real, en verdad. Bueno, pero sí que lo era, ¿no? Sí, parecíamos pues... Pero eran 2 carpas de camping en una terraza. Así, sí, todo amontonado, con palés que no sé dónde los trajimos, así, de un descampado, trajimos unos palés de una persona que conocía, Rafa. Bueno, fue un poco... Bueno, pero está bien porque a veces hay gente que piensa, no, necesito ya todo perfecto, un almacén, una oficina. Nosotros empezamos con los recursos que tiene paso a paso, y hasta donde nos va llevando el camino, que nosotros vamos intentando dirigir el camino, pero hay momentos en los que, oye, no puedo traer, quiero este producto y no tengo un sitio donde meterlo. Fuimos a preguntar incluso a otros sitios donde meter que nos cobraban, no nos salían los números porque estábamos empezando como empresa. ¡Pum! Pues hicimos lo que pudimos y ahí arremangándonos y a trabajar a saco. Entonces, a pesar de todas las dificultades, de que casi se va el almacén volando y que era muy pequeño y todo eso, ahí no se acaba todo lo malo, sino que tenéis un problema de impuestos o algo así. Sí, vendimos bastante. Estábamos Rafa y yo pues ahí, bueno, teníamos ya trabajadoras, teníamos 2 trabajadoras, 3 trabajadoras tenemos ya, más Rafa y yo, y pues vendíamos mucho, por lo tanto preparábamos pedidos ahí a saco, veíamos cómo salían muchos pedidos y tal, y luego te das cuenta que al final de año, cuando haces un poco de balance, habíamos facturado unos 700.000 euros en medio año, que en el local de pequeñito habíamos facturado 700.000 euros, más o menos, y luego cuando viene el susto de los impuestos y demás, como era poca experiencia la que teníamos en ese sentido,
realmente beneficio no nos había quedado mucho, nos había quedado más bien poco, porque por desconocimiento de cálculo de impuestos y demás, pues aunque habíamos facturado mucho, todo ese aprendizaje que tenemos ahora, pero en ese momento pues pensamos que habíamos ganado mucho dinero y no habíamos ganado mucho dinero, la verdad, habíamos ganado poco. Cosas que más tarde lo pulís, pero en ese momento pues hay que pasar por ahí. Ya sabemos cómo calcularlo todo, pero en ese momento fue un poco chasco, porque fue mucho trabajo y muy poco beneficio porque no habíamos contado bien eso, que parece fácil porque te dicen, sí, el IVA y el impuesto de sociedades, y bueno, hay que calcularlo bien a la hora de calcular los costes de venta y todo eso. Y después de eso os desmotiváis un poco, me imagino. Encima es como en fechas señaladas, como a final de año, que es donde hacemos un repaso de todo lo trabajado, pero a pesar de eso decidís como volver a arriesgar o dar un poco más y hacéis el cambio al local más grande para trabajar más cómodos y con una proyección de crecimiento mucho más grande. Entonces, ¿cómo fue ese traslado o cómo se os ocurrió hacer ese upgrade? O sea, el cambio de local era necesario. No podíamos tener 2 capas de camping en la terraza, en un edificio de oficina. O sea, que eso era una barbaridad, incluso con los trailers descargando el portal de la oficina, que la gente alucinaba, los vecinos decían, están locos, ¿qué están haciendo aquí? Entonces decidimos que había que cambiarnos sí o sí. No sabemos si era un local muy grande o muy pequeño, pero había que cambiarnos. Necesitamos un pequeño almacén porque así no podíamos trabajar. Entonces, bueno, pues buscamos un local y cogimos un local bastante grande, que bueno, aún seguimos en él, con la aspiración que teníamos en ese momento de crecer muchísimo, ¿no? Habíamos crecido en 6 meses mucho y pues en un año, ¿qué podíamos hacer, no? Podíamos hacer mucho más. Pero bueno, la vida te va pegando, la vida tiene un camino y hay piedras en el medio y nosotros esas piedras todavía no sabíamos ni esquivarlas. Entonces pues íbamos chocando con las piedras hasta el día de hoy y seguramente haya muchas piedras en el camino, pero bueno, algunas ya sabemos saltarlas. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, en ese momento, a ver, era en febrero, ¿no? Por ahí. En febrero. Fue cuando dimos el salto. 2021. Sí, eso es. Sí. Dimos el salto, buscamos un local que tenía 400 y pico, o tiene 450 metros o 400. Teníamos una oficina independiente para nosotros, bueno, en general. Y luego os preguntaré por cómo es el día a día en la oficina, las personas, qué hace cada persona. Pero sí, yo me acuerdo cuando me lo enseñasteis súper grande y un poco de miedo también al principio, ¿no? Cuando haces un cambio, porque el alquiler era como el doble de lo que pagabais antes. Sí, pero la esperanza que tenemos Pablo y yo es que, no hemos ganado mucho este año, pero sabemos cómo vender y sabemos cómo evitar esas piedras que hay en el camino, ¿no? Y esa es lo que siempre pensamos, sabemos cómo vender. No hemos ganado mucho, o sí hemos ganado mucho, pero sabemos cómo esa primera venta que teníamos en el móvil, esa validación. La validación de esto funciona, pero pasa que hay que mejorar el proceso que hay en medio. Y eso es el camino que hemos seguido. Qué bien, porque tuviste la capacidad de mirar atrás y mirar en lo positivo, no en lo negativo. Este trabajo no ha servido para nada, sino al contrario. Todo esto ha servido para montar otro escalón que ahora vamos a pisar para pasar al siguiente. Si no, no seguiríamos. Quiero decir, al final ese camino es el que seguimos caminando. O sea, miras un poco hacia atrás y siempre ves lo positivo. Vas perfilando lo que no está bien y van mejorando. Y ese sistema que estamos creando es lo que te hablaba antes del sistema. Estás creando un sistema cada vez más automatizado para que vaya todo mucho más fluido. Que al final el camino del emprendedor es ese, ¿cuál es el siguiente problema? Apagar fuegos. Sí, genial, pues una vez que ya estáis en el nuevo local, ya parece que va todo súper bien, os enfocáis más en lo que es el contrarreembolso. Entonces, seguís haciendo un poco las dos cosas, pero yo os quiero preguntar qué es el contrarreembolso, cómo se puede explicar a alguien que no sabe lo que es, y ahora entraremos a hablar un poco más de cuáles son las ventajas, inconvenientes y cómo hacerlo también, si empieza desde cero. Entonces, ¿qué es el contrarreembolso para alguien que nunca ha escuchado hablar de esto? Al final nosotros vendíamos, la persona paga el producto y luego lo recibe. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que no se fían porque no es una marca consolidada, no estás comprando en Zara, no estás comprando en este tipo de marcas y hay muchas tiendas online porque se habían creado muchas. Entonces,
La ventaja que tiene el contrarreembolso en este sentido, y por eso nos hemos enfocado bastante en ello, entre otras ventajas, que también tiene inconvenientes, por supuesto, una persona que no está acostumbrada a comprar online o que directamente no se fía, tiene la opción de hacer el pedido, no paga nada, y cuando recibe ese pedido 24 o 48 horas después de haberlo realizado en nuestra web, se lo paga al repartidor en efectivo. Entonces, una vez pagado, ella ha recibido el producto, se fía de la tienda porque lo tienes en tus manos, lo paga y ya está. Y entonces a nosotros nos viene ese dinero, en vez de pasar por la pasarela de pago y luego ir a nuestro banco, se nos ingresa a nuestro banco ese dinero. La persona simplemente ha pagado una vez, ha tenido su pedido en sus manos. Eso es el contrarreembolso básicamente. Genial, entonces tiene la ventaja de que aumenta la conversión, la confianza de la gente, y también tiene la ventaja de los tiempos de entrega, que ¿en qué tiempo movéis ahora con los envíos en contrarreembolso? España 24 o 48 horas, en Portugal algún pedido se puede atrasar 72, pero en 24 o 48 horas se hace el primer intento de entrega, se hace seguro. Genial. Y el contrarreembolso es algo que se puede hacer en cualquier país, me imagino. Bueno, nosotros ya hemos investigado sobre esto, y los países que lo hacen en la Unión Europea es en España, Portugal y creo que también en Italia, pero el resto de Europa no trabajan contra reembolso. O sea, y nosotros nos hemos especializado en Portugal y en España. ¿Y creéis que no trabajan porque la cultura no es así en esos países o porque todavía no se ha descubierto? Bueno, yo creo que la cultura de esos países es muy diferente a la nuestra. Sin embargo, por ejemplo, en Sudamérica también trabajan muchísimo al contrarreembolso, y nosotros, bueno, tenemos algo similar a ellos, y esto todavía funciona igual que en Sudamérica. Sí, tiene sentido que la cultura es más parecida. Sí, totalmente, por cultura, porque sí que hemos planteado de hacerlo en Francia, porque es un país vecino, sí, y los costes de envío no son como Italia, que son un poquito más caros. Hemos hablado con empresas de transporte de Francia y es que no lo hacen. No lo hacen, directamente te dicen eso qué es, porque culturalmente no se lleva. Y ya está. También os quiero preguntar, ¿el contrarreembolso es un paso natural del dropshipping o es algo que se puede complementar, se puede hacer ambas cosas? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que al final es decisión de la persona, ¿no? Con qué modelo de negocio se siente más cómodo, porque tiene sus pros y sus contras. No creo que sea necesariamente un paso natural, pero sí que te facilita mucho. Nosotros lo hemos hecho porque naturalmente nos ha salido, porque al final entregas más rápido, das confianza al cliente, entonces para nosotros sí que ha sido un paso natural, aunque no es 100% necesario, pero las ventajas que hemos tenido por tiempo de envío, por calidad del producto, porque tú palpas el producto, lo tienes en tus manos, sabes si es de calidad o si no es de calidad, tú eres el que prepara los pedidos, tú eres el que al final pasa por tus manos todo el proceso y no todo está delegado afuera. No necesariamente es un paso natural, pero a nosotros nos ha dado la vida. Vale, ¿y creéis que por esa tanta responsabilidad que tiene la persona, creéis que ese factor puede hacer que muchas personas que estén empezando dicen que el contrarreembolso no funciona? Porque para muchas personas que empiezan dicen que no es rentable para ellos, y yo creo que quizás es por eso, tienen que hacer ellos tantas cosas y no saben cómo hacerlo, que por eso no son conscientes de todo lo que están fallando. Y con esto me gustaría hablar del backend que hay, toda la parte detrás del contrarreembolso, que quizá es un poco más difícil que el dropshipping, en el que el proveedor se encarga de todo. Tiene ventajas el contrarreembolso, pero si lo hacemos bien. Entonces, ¿podrías explicar cómo es esa parte del contrarreembolso que no se ve, donde fallan muchos emprendedores, y que algún consejo para esas personas que quieren hacer contrarreembolso? A ver, lo imprescindible que tienen que saber son las métricas. Las métricas que te está dando Facebook, o sea, cuánto te está gastando, cuánto te cuesta cada pedido que entra en tu tienda, eso tienes que saberlo al 100%, claro. Tienes que tenerlo 100% claro. Sí. Y cuál es el coste de tu producto, y si puedes encontrar otros proveedores que te lo den más económico para que sea el mismo producto, pues mucho mejor. No te conformes con el primer proveedor que encuentres, sino busca más, porque siempre hay alguien que te lo vende más económico. ¿Qué más? Luego podría ser también los transportes. Hay varias compañías que se dedican a vender en contrarreembolso, y elige la compañía que más económica te pueda dejar.
los el precios. transporte ya en el país. Sí, Sí. me refiero, bueno, lo digo, pero puede ser Segur, MRV o GLS o Tipsa, bueno, hay muchas compañías, tienes que negociar con ellos y encontrar el precio más ajustado posible. Una entrega es una entrega, da igual que sea GLS, MRV, Segur, te lo van a entregar igual. Entonces tienes que encontrar el precio más económico. Vale, genial. Y la parte también de esa atención al cliente o esas llamadas, ¿cómo lo hacéis? ¿O cómo aconsejáis hacerlo cuando alguien está empezando? Yo lo que veo, a diferencia del dropshipping y de un e-commerce normal, es que hay una parte, ¿no? Antes de que el cliente compre, es decir, antes de que el cliente convierta y después de que el cliente ha convertido, la postventa. En otro tipo, dropshipping o e-commerce normal, natural, hay mucho más trabajo en esa preventa, ¿no? Es decir, de persuadir, de hacer un copywriting mucho más trabajado, de incluso empezar a brandear tu marca y demás. Ahí hay un trabajazo guapo, porque además luego tiene que haber un checkout de 3 pasos, bueno, a veces es de 1, pero puede ser 3 pasos, pero tiene que pasar por un carrito normalmente y demás. Tienes un retargeting mucho más agresivo por la gente que ha abandonado carrito y demás. Y en el contrarreembolso al contrario, o sea, no hay fricción en la venta, es decir, pum, el cliente entra y a los 2 minutos ha leído un poco la descripción. Como no tengo la facilidad de que yo todavía no he pagado, yo hago el pedido y luego veremos, ¿no? Luego me lo pienso. Por lo tanto, no hay fricción, en cuestión de 1 minuto, pam, 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 te han hecho un pedido. ¿Dónde está aquí la fricción? La fricción viene en la postventa. Una vez ya la postventa, que en realidad no has vendido, pero ha convertido un pedido, ¿no? Viene después del pedido, es decir, hay que, nosotros por lo menos, hay como de un negocio de personas que lo hacen, empresas que no lo hacen, nosotros confirmamos los pedidos, llamamos para saber si el cliente ha puesto bien la dirección, para saber si el cliente quiere recibir ese producto, le intentamos vender una segunda unidad o un producto similar que es un upsell. Entonces, el trabajazo viene después. Al contrario de los otros modelos de negocios, ahí está un tema importante de si me han hecho 10 pedidos, a lo mejor estoy entregando solo 8. Por lo tanto, las métricas hay que contar de que es un 80% de las métricas que te está dando Facebook, porque estás entregando solo un 80%. ¿Y ese 20% qué pasa? Estás pagando un envío de ida, estás pagando un envío de vuelta de la devolución, y hay que tener muy claro todos esos cálculos, que al principio parece un mundo y luego ya pues se simplifica, pero hay que tener claro que después de convertir el pedido no se ha acabado. Viene realmente lo bueno. Yo creo que es ahí donde la gente falla, ¿no? Las personas que empiezan con dropshipping, que escuchan el chachín de Shopify en la venta, y aquí lo escuchan o ven la notificación del formulario y dicen en la venta, y se olvidan de que estamos en un modelo de negocio diferente, que hay que trabajarlo mucho más. Yo creo que es por eso que la gente no tiene tantos resultados, aparentemente. Bueno, porque no controla bien esos números, porque a nosotros nos ha pasado. O sea, nosotros desde que empezamos con reembolso ahora, los números no estaban bien ajustados. Te piensas que estás ganando 3 y estás perdiendo 4, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Y al final lo mejor que hemos podido hacer es delegar, es lo que hemos hecho. Hemos delegado a otra empresa para que nos prepare incluso pedidos, hemos delegado a otra empresa para que nos confirme las llamadas, y cuando hemos ido aprendiendo, ya lo hemos ido haciendo nosotros mismos. Pero al principio lo hemos delegado y hemos ido aprendiendo cuando hemos delegado, para no tener tanto trabajo nosotros acumulado y poder ver las métricas un poquito más desde perspectiva. Qué bueno. También tenéis unos Excel que me enseñaba Rafa, que te calcula todo, que habéis trabajado años en ese... Sí, como ha dicho Pablo, al principio, pues, la verdad que alguna vez hemos palmado pasta, porque los números no son los buenos, lo que decía antes, que hay que mirar muy bien las métricas, porque si no, es que estás perdiendo dinero, te piensas que estás ganando mucho, pero en verdad no estás ganando, y solamente haces que mover el dinero. Entonces sí que hemos ido mejorando con el tiempo. Y bueno, ¿dónde estamos fallando? Tenemos que saber el porcentaje de entrega, cuál es el de rechazo, cuál es el de cancelado. Y todo esto lo hemos automatizado con Excel, o sea, los datos de Shopify y los datos de envío, pues todos van aquí automáticos, y ahora yo en un segundo puedo saber qué porcentaje tengo de entrega, cuánto porcentaje tengo de cancelados, o cuántos se han enviado hoy. Entonces, todos esos porcentajes son los números que tienes que analizar y decir, ostras, pues las metas están yendo bien o no están yendo bien. Entonces, a partir de ahí ya decides. Entonces, ¿por cuánto vendes ese Excel? Ese Excel es el que te da el número exacto que comentabas, ¿no? De si eres rentable o no. Sí. Qué bien. Pero el Excel te da el resultado, pero hay un trabajo previo
de cómo gestionamos esos pedidos para que ese Excel absorba la información. Es decir, hay un CRM detrás, hay un WhatsApp automático que se les envía a los clientes, es decir, el proceso. Al principio no lo hacemos así porque si tú tienes 10 pedidos es muy fácil. Con 10 pedidos es muy fácil. Cuando tienes 1000, o lo automatizas o estás todo el día teniendo que mirar pedido por pedido y es imposible. Entonces, cuando empiezas a aumentar un poco las ventas, ¡pum! Que CRM, personas que llamen, a WhatsApp automático, el Excel automatizado, control de lo que GLS envía, pierde o no entrega. Y ahí hay un trabajazo bonito. ¿En qué cantidad de pedidos estáis preparando cada día o a nivel mensual? No sabría decirte, pero un promedio pondríamos 6.000 o 7.000 al mes. Pero depende de la época. Por ejemplo, en agosto y septiembre sacamos mucho más. O sea, a lo mejor sacamos 15.000 pedidos, pero no sabría decirte exacto. Depende también la época. Sí, hay momentos en los que estamos en 200 pedidos al día, momentos en los que hemos estado en 100 y momentos en los que hemos estado en 800. O sea, encuentras un ganador y lo escalas y momentos puntuales. En agosto es una buena época para hacer contrarreembolso porque los CPMs están bajos. Ahora en Navidad pues va a ser esto una locura. En Reyes, en todo esto, la vuelta al cole también. Como yo lo veo es que al final, como cada vez estáis afinando más la máquina, todo el proceso, es como que en los próximos años esa capacidad que me decís de 100, 500, 800 al día se puede convertir en el doble fácilmente, afinando tanto la máquina. Es que pasar de 100 a 200 puede ser un mundo, pero pasar de 200 a 800 no es tanto. Tienes automatizado cómo crear los productos, tienes automatizado cómo testear los productos, tienes automatizado cómo escalarlos, tienes automatizado cómo prepararlos y validarlos. A partir de ahí se trata de testea más, escala mejor, optimiza más y todo eso es una rueda. O sea que al final es lo que hablamos antes del sistema. El sistema empieza aquí, pero una vez el sistema lo tienes claro y lo vas optimizando, a la luna. Genial. Entonces, también, ¿cuántas personas hay trabajando y cómo empezó todo eso? ¿Cómo empezó la primera persona? Porque esto es algo que también a mí, por ejemplo, me cuesta. Ahora ya lo he superado, pero al principio es como que lo quiero hacer yo todo y no quiero, soy un poco reacio a crear un equipo. Entonces, ¿cómo fue esa primera persona que entró en vuestra empresa y cómo estáis ahora y qué función hace más o menos cada persona que tenéis? Sí, la verdad es la primera vez que empezamos a contratar, pues lo haces con mucha ilusión, pero también una parte es con miedo, ¿no? Porque ya estás incorporando a alguien para que entre en tu casa cada día, sepa realmente lo que estás haciendo todos los días y la verdad que sí que hemos fallado con algunas personas y con otras hemos acertado y esto es, tiene que pasar el tiempo para encontrar a tu equipo ideal. Me explico mejor. No todas las personas se pueden adaptar a ti o tú adaptarte a todas las personas que contratas, entonces con el tiempo, llevamos 3 años o 2 años o 3 años como empresa. Sí, casi 3, sí. Y la verdad que en estos 3 años ya tenemos a nuestro equipo ideal. O sea, yo sé que esas personas van a estar mucho tiempo con nosotros. Ha costado años, no es cosa de una semana tengo el... Puedes tener suerte y la primera vez la aciertas y te entra una persona que es bien y trabaja y es honesta y etcétera y estás contento con ella, pero hay otras personas que no. Entonces, pero bueno. Sí, ahora yo estoy contento con el equipo que tengo, no lo cambio por nadie. Son personas que trabajan muchísimo, lo dan todo por la empresa y la verdad que no me puedo quejar ninguno. Y en el día a día, enfocándonos en el negocio de contrarreembolso, ¿cuál es la función que hace cada persona de la empresa o cada jefe de equipo de las personas que tenéis? Tenemos la persona responsable de atención al cliente, que es la que me gestiona todo, es decir, los correos electrónicos que se contestan para el cliente, los WhatsApps que contestamos es decir, lo que es atención al cliente en redes sociales, WhatsApp y demás. Y también es la persona que se encarga de estar controlando de que todo el protocolo que estamos siguiendo para validar los pedidos se lleve, que todas las etiquetas que tenemos que sacar para entregar los pedidos, es decir, la que gestiona un poco la cabeza del departamento, la parte importante del departamento de atención al cliente. Luego tenemos otra persona de atención al cliente, que no es que esté por debajo de la persona responsable, sino que está justo al lado porque dijéramos que es la persona que se encarga de confirmar en la mayor parte de contrarreembolsos posible. Me refiero, sí que enviamos WhatsApps automatizados, pero nos interesa vender upsells
Yo te vendo un producto por 30 euros, pero tengo uno por ahí que te lo puedo vender por 5 o una segunda unidad al 50% o lo que sea, estoy correcto. Y tenemos una persona única y exclusivamente llamando para ofrecer upsells, que eso hace que el carrito aumente, el ticket aumente y por lo tanto seamos mucho más rentables. Tenemos una persona solo para llamar a los contrarreembolsos. Una tercera persona que nos hace los productos. Es decir, yo decido, bueno, los dos decidimos qué producto y a qué precio lo vamos a vender porque sabemos a qué precio lo compramos y nos hace los productos, ¿vale? En alguna ocasión también nos ayuda en la parte de atención al cliente, pero principalmente está haciendo como de diseñadora gráfica en Shopify. Nos crea las tiendas, crea los productos y eso lo gestiona. Y luego también es verdad que tenemos una parte en la parte del almacén, donde preparamos los pedidos, etiquetamos, los embolsamos, metemos los upsells, todo eso. Tenemos 2 personas en el taller que se encargan de esta parte y luego estamos él y yo que hacemos de todo lo que nos pertoque, pero básicamente estaría así organizado el equipo por ahora. Vale, sí podemos poner luego en la edición una imagen de cuando entregáis los pedidos, vale. Porque esa que se ve la furgoneta llena de pedidos, así cuando vais a tope. Y bueno, pues súper interesante. Por último, yo creo que me gustaría preguntaros ¿qué creéis que es mejor, si comprar los productos que vengan de China o comprarlos en distribuidores, en proveedores que están en el mismo país? Entonces, hablarnos un poco sobre la experiencia que tenéis y dónde es mejor, los pros y los contras de cada cosa. A ver, depende del momento que tú estés en la empresa. Si estás arrancando, es mejor que cojas un proveedor local. Que lo testes tú mismo, que lo toques, que lo veas, que realmente es lo que es y coger las cantidades que tú creas que vas a vender. Compra 50 o compra 20, no te arriesgues mucho, no compres muchísimo. Vale. Eso es al principio. Luego, a la que estás mejorando y tengas más capital, a veces que hay productos que tú quieres vender y crees que se van a vender bien, pero no están aquí. Tienes que traerlo desde China. Entonces ahí es cuando tienes que dar un paso más importante. Por eso al principio no lo puedes hacer, porque si te sale mal esa importación, estás en bancarrota. Entonces sí que deberías ir poco a poco. Cuando quieras traer algo de China, pues que tengas algo más ahorrado, porque a nosotros una experiencia que tuvimos mala fue con una importación que lleva 1 año retenida. O sea, trajimos un container lleno de juguetes y se ve que los juguetes pasan unas inspecciones y nos ha tocado. Eso es un semáforo, cuando pasan los containers, que cuando te toca rojo, pues tu container va al lado y entonces te empiezan a pedir toda la documentación. Y si no es que tú no lo hayas hecho bien, sino que el proveedor no te ha dado a lo mejor la documentación bien, pero nosotros desconocemos si esa documentación realmente es la válida o no es la válida para traerlo a España. Entonces ahí sí que hemos aprendido muchísimo sobre cómo importar y la verdad, por eso aconsejo, si alguien está arrancando, que busque proveedores locales, que hay muchos. Pues súper guay la entrevista, un montón de contenido de valor para aquellas personas que están empezando o que ya llevan un tiempo o que se dedican al dropshipping y quieren pasar al contrarreembolso o quieren combinar ambas. Así que muchas gracias, y antes de acabar también decir que tenemos algo que anunciar, algo súper guay, y es que es la primera vez que, eComCares es la formación que yo tengo de 2018, que fue la primera formación certificada y aprobada por Shopify de habla hispana, y hasta este momento siempre estaba yo solo en la formación. eComCares era todo, la página, el curso y todo, y ahora eComCares está creciendo y eComCares, lo que era la formación de dropshipping, se está grabando de nuevo. Y también quiero dar la noticia que estamos trabajando en ofrecer todo lo que ellos saben, todo este sistema, en ofrecerlo para que cualquier persona que esté interesado en este modelo de negocio pero no quiere pasar por todo lo que han pasado Rafa y Pablo, que puedan adquirir este servicio y no solamente el servicio de todo lo que estábamos comentando, que ahora le preguntaré a Rafa y Pablo qué es exactamente lo que ofrecen, sino también todo este conocimiento desglosado paso a paso para que cualquier persona, aunque empiece desde cero, pueda seguirlo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que vais a incorporar en eComCare Vende Sin Stock? ¿Y cuál es ese servicio también adicional que pueden delegar todas esas personas?
para no tener que pasar por lo del local y el almacén que se iba a ir volando, todos esos inconvenientes como los impuestos, todo ese backend, todo eso que hace que la gente no sea rentable en contrarreembolso. ¿Qué es lo que vais a ofrecer y cómo vais a ayudar a todas las personas que decidan formarse con nosotros? Pues yo creo que muchas de las formaciones empiezan de la manera que hemos empezado nosotros, colaborando contigo. Es decir, una persona que ha pasado por una serie de procesos donde haya habido ensayo-error y una montaña rusa, pues nosotros ayudar a las personas que quieren conseguir lo mismo que nosotros, vivir del e-commerce, pues que no tengan que pasar por todos los baches que nosotros hemos pasado y que sea todo mucho más fácil con nuestro soporte y con nuestra ayuda. Creo que desde ahí nace muchas de las formaciones que existen hoy en día y ese ha sido nuestro principal objetivo. Vamos a intentar ayudar a otras personas que quieran conseguir lo mismo que nosotros sin que tenga que pasar por esto. Dicho esto, pues al final la base de la formación siempre ha sido tuya, desde Ecom Cares, de cómo crear una tienda, de cómo ser rentable en una tienda, cómo hacer dropshipping, cómo hacer Facebook. Nosotros lo que proponemos es todo eso adaptado al contrarreembolso. Hay algunas peculiaridades de la tienda, hay una serie de peculiaridades para que el producto se pueda vender a contrarreembolso en Facebook Ads o en TikTok Ads o en la plataforma que sea. Peculiaridades de cómo hacerlo específicamente para contrarreembolso. Y también, por supuesto, después de todo eso, pues el sistema que nosotros tenemos creado de validación de pedidos, de estocaje de pedidos, de preparación de pedidos, de control de entrega, de todo el sistema, repito, que a nosotros nos ha llevado muchísimo tiempo de creación, también el CRM donde gestionamos los pedidos, el WhatsApp automático que he dicho antes, ofrecerlo para que sea mucho más llevadero y sea desde el minuto cero la persona rentable y que no tenga que pasar por el ensayo-error que nosotros hemos pasado. Y antes de acabar también deciros una de las cosas más importantes, y es que cuando empezamos quizá una de las cosas que más cuesta es que tenemos que invertir en stock, en el modelo de negocio de contrarreembolso. Es una de las cosas negativas respecto al dropshipping. Pero lo que estamos haciendo y queremos comunicaros, Rafa lo va a explicar ahora, es dar una facilidad en ese momento, ¿no? En ese momento de que tenemos que comprar el stock, cómo hacerlo para no tener que poner nosotros dinero. Esto en realidad era como una sorpresa, pero se me ha escapado un poco y quiero preguntarle a Rafa, ya que lo acaba de decir, si lo puede explicar. Sí, hombre, pues te explico. Bueno, estamos montando una plataforma o una página con cientos de productos que son nacionales, que están disponibles para enviarse en 24 horas o 48 horas. Y lo mejor de todo es que la persona que compre este producto no lo tiene que pagar al momento, sino cuando lo paga el cliente. Cuando el cliente lo reciba en casa y pague, es cuando nosotros te vamos a cobrar ese producto. Y de esta forma no tienes que adelantar ese dinero por adelantado. Claro, porque de la otra forma sí que he visto algunos servicios que hacen eso, que tú puedes comprar o alquilar un espacio en el almacén y tiene un riesgo, pero como lo estamos planteando es que al final la persona no arriesga nada porque solo paga si se vende. En el dropshipping tú haces la inversión de la publicidad y cuando te entra una venta haces la inversión, ya has pagado la publicidad, haces la inversión del producto. O sea, tienes que invertir por adelantado el dinero de lo que te ha costado Facebook y del producto. En este caso estamos diciendo que solo la publicidad, una vez los artículos que se han enviado los ha pagado el cliente, nosotros te vamos a cobrar por los productos que tú has vendido, no antes como pasa con el dropshipping. Hasta que el cliente no ha pagado, no vas a pagar el producto. Es la diferencia con el dropshipping que puede existir, que aún la inversión es menor porque para iniciar solo tienes que ser consecuente con que eres rentable con la publicidad, ni siquiera pensar en el producto que lo pagarás cuando tú ya tengas beneficio. Es más, a diferencia del dropshipping, el cliente lo recibe en 24 horas, 48 horas, y si tienes alguna duda del producto, siempre te lo podemos hacer llegar en tu casa en 24 horas. Si quieres ver cómo es el producto realmente, sí, pues pide una muestra y te la enviamos. Y es más, estás hablando con alguien que habla tu mismo idioma, te vas a entender perfectamente y nuestro número está operativo siempre. Sí, eso también es muy bueno, creo que quien lo quiera, o sea, que lo testee, que vea el packaging, que vea cómo funciona, que si le quiere hacer fotos para ponerlas en su página de producto, es decir, que lo tenemos disponible para que lo reciba, vaya, y lo testee. Pues muchas gracias, yo creo que esto es de mucha utilidad, algo que no existía en el momento cuando nosotros empezábamos y que ahora yo creo que es el mejor momento para empezar porque es cuando se puede tener todo esto.
y antes no teníamos, ¿no? Entonces, si estás pensando en empezar, yo creo que es un buen momento. Te dejamos, como digo, toda la información en el enlace. Estamos trabajando en crearlo y si en el momento de que entras ya lo tienes disponible, ya podrás acceder. Y bueno, daros las gracias de nuevo por haber hecho la entrevista, aportar valor. Y a toda la audiencia que está viendo este vídeo, pues también deciros que podéis dejar vuestro comentario abajo. Si queréis preguntar alguna cosa, podéis dejar los comentarios y os ayudaremos en cualquier cosa que tengáis. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.